Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional. Gracias por acompañarnos, señor Zambrano. Gracias, Francia, a tu orden. Bueno, varios temas para revisar en la agenda política nacional. Entendemos que la semana pasada se llevó a cabo en Bogotá una cumbre internacional sobre Venezuela, pero esta semana también se conoció que desde el Departamento de Estado de Estados Unidos se ha prohibido al gobierno venezolano hacer transacciones con Citgo, algo que ha generado muchísimas reacciones, entre ellas el presidente de la República ha dicho que esto es una patada a la mesa de Bogotá. ¿Cuál es su posición? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, yo creo que tenemos dos hechos notables que conspiran contra ese mecanismo que se está intentando desarrollar en Colombia. Nosotros ya lo hemos tenido en el pasado, Contador es un ejemplo de ello, ¿no? Y creo que pudiéramos avanzar muchísimo si ese mecanismo se fortalece. Lo primero fue la huida de Guaidó, ¿no? Yo creo que en el momento que se produce, le introdujo una turbulencia importante a esa conferencia política. No hay que olvidar que ahí habían 20 gobiernos. Y luego ahora, no solamente es que prohíben las transacciones con Citgo, sino que pretenden robarnos a Citgo. Yo creo que es un hecho extremadamente grave. Si eso llegara a ocurrir, podemos tener un antes y un después en una ruptura de esa naturaleza, en un robo de esa naturaleza. Yo creo que es un buen momento para que los integrantes de esa conferencia política se pronuncien y obliguen a los Estados Unidos a retroceder en esa ruta de implosionar ese mecanismo, porque indudablemente lo implosionaría, y en segundo lugar, de frenar ese robo descarado que le quieren hacer a la República. No te olvides que Citgo forma parte estratégicamente de nuestros combustibles, de nuestro petróleo, tiene un conjunto de refinerías para refinar el petróleo extrapesado de Venezuela. Y en el marco de esa internacionalización que en su momento se hizo, bueno, cumple un papel estratégico para la venta y procesamiento de nuestros combustibles. Bueno, robarse Citgo, le están robando una buena parte de nuestro programa energético, sin duda alguna. Y eso acabaría con esa iniciativa del presidente Petro, porque ¿qué sentido tiene? Es decir, esa es una iniciativa que lo que quiere es ayudar a resolver las diferencias fundamentales entre dos gobiernos, entre el gobierno venezolano y el gobierno estadounidense, en la cual le ha impuesto un paquete de sanciones criminales al país que nos tienen sumidos en una crisis económica importante. De tal manera que quizás un llamado a esa comunidad internacional, que resalto porque es una comunidad internacional que no fue a ese evento polarizada. Y yo creo que hay un avance importante. Solo en un escenario como ese, yo diría que podemos lograr una rebaja importante y considerable de las sanciones, sobre todo en el campo energético, en el campo petrolero, que es nuestra principal renta que tiene el país. Fíjese algo, señor Zambrano, desde esa cumbre en Bogotá el presidente Petro pidió más democracia y menos sanciones. Fue básicamente el mensaje que envió. ¿Por qué considera usted que desde Estados Unidos, luego de esta reunión internacional en la que participó también representación estadounidense, se toma esta decisión y se emite esta orden? Bueno, sin duda alguna, el gobierno norteamericano ha ido apretando cada vez más en ciertos sectores que estrangulan la economía del país. Es decir, el deseo de mantener un desalojo del gobierno se mantiene y en la especificidad de ir apretando más en el campo energético para irnos cortando el flujo de nuestros ingresos. Yo creo que es una ruta absolutamente equivocada que contrasta con supuestamente la iniciativa de esa conferencia internacional que fue del presidente Biden. O pudiéramos estar en presencia de dos políticas distintas, una política de la Casa Blanca y una política
de garrote en el Departamento de Estado que se expresa en las decisiones que ha venido tomando la OFAC. Es decir, de robarse el activo más importante que tiene el país. Y no te digo de los casos que tenemos en tribunales internacionales como el Oro de Londres o como el dinero que se tiene en la banca portuguesa. Es decir, que nosotros tenemos un estrangulamiento importante por todos los lados. Nosotros tenemos, por ejemplo, recursos en organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario o el Banco Mundial, que tampoco tiene acceso a la República. Nosotros no tendríamos ninguna necesidad de estar recurriendo a ayuda internacional porque tenemos suficientes recursos, activos suficientes en el exterior para que Venezuela tenga su autonomía financiera y pueda desarrollar todos los programas que como Estado debemos desarrollar. Desde la Comisión de Política Exterior se ha estado abordando precisamente el tema de las sanciones de manera constante. ¿Hay previsiones para en los próximos días abordar el escenario Citgo dentro de la Comisión de Política Exterior? Sí, justamente ayer tratamos el tema Citgo también, la preocupación que existe sobre el camino, sobre este curso que está tomando una política absolutamente equivocada del gobierno de los Estados Unidos. Nosotros, fíjate que la comisión ha venido aprobando en sucesivas sesiones y asimismo la plenaria de la Asamblea Nacional una serie de acuerdos que nos permiten anular decisiones anteriores de la Asamblea del 2015 en la cual sirvieron de base jurídica para que el Parlamento norteamericano tomara en sus manos el conjunto de sanciones que hoy nos están aplicando contra Venezuela. Bueno, hemos querido darle a eso, anular esos actos administrativos, al legislativo con otro acto legislativo. Y ya ha sido importante, países como, por ejemplo, Suiza, España, Portugal, hoy en día ya no reconocen a los abogados del mal llamado gobierno interino, sino que por el contrario reconocen ya las gestiones y los abogados y la defensa de los abogados del Estado. Eso es muy importante, todavía falta el Reino Unido, falta Estados Unidos, que todavía no han admitido ese conjunto de decisiones que ha tomado la Asamblea Nacional. Yo creo que esa es la ruta, pues nosotros intentamos que por la vía legislativa darle un piso a nuestra lucha contra las sanciones. Bien, en medio de todo este escenario de sanciones desde Estados Unidos, también se ha pedido la buena voluntad y muestras fehacientes por parte del Ejecutivo de Nicolás Maduro. Entre ellos se ha pedido elecciones libres, con condiciones, con veeduría internacional, la liberación de presos políticos, por ejemplo. ¿Usted considera que desde el gobierno, desde el Ejecutivo Nacional, se han dado esas muestras que